ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Estamos saciados de burla. Misericordia, Señor, misericordia. Estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio a nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios que a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonaron. Los testigos, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dice el Señor, bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz
a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué? ¿Porque me has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Hermanos, hoy es el último día de la octava de Pascua. Solamente 2 fiestas en nuestro año litúrgico tienen octava, después de la reforma del Concilio Vaticano II. Esta fiesta de Pascua y la fiesta de Navidad. Antes de la reforma litúrgica, también la Epifanía tenía octava, Pentecostés tenía octava, la Asunción de María tenía octava, y se habían multiplicado las octavas. Pero la Iglesia, queriendo reforzar la importancia de estas 2 fiestas, ha querido que solamente celebráramos la octava de Pascua y de Navidad, insistiéndonos que la octava principal era esta que hoy estamos terminando, la octava de Pascua. ¿Qué significa celebrar una octava en la liturgia? Significa que es tanto el gozo que produce el acontecimiento que la Iglesia quiere celebrar durante 8 días como si fuera un solo día. Quiere celebrar toda una semana como si fuera de verdad. Quiere prolongar, por lo tanto, el gozo del corazón del hombre creyente para que pueda vivir lo que significa la alegría, tanto de la fiesta de la Pascua, de la resurrección del Señor, como de la Navidad. 2 elementos fundamentales e indispensables en nuestra vida de fe. El misterio de la encarnación, sin el cual no es posible para ninguno de nosotros. Si nosotros no vivimos personalmente en nuestra propia carne el misterio de la encarnación, si Jesús no se hace carne en nosotros como se hizo carne en María, será imposible salir del mal. Será imposible porque nuestros esfuerzos no son suficientes. Por eso ya la Iglesia antigua nos decía que si el hombre hubiera sido capaz por sí mismo salir del pecado, hubiera sobrado la encarnación de Jesucristo. Porque el hombre solo no podía salir del pecado, era indispensable que Jesús no solamente se hiciera
hombre en las entrañas de María, sino que ese acontecimiento vivido por María se actualizara a través de los siglos en cada uno de los creyentes, de tal manera que en ti y en mí nazca Jesucristo, que en ti y en mí se haga presente en la intimidad de nuestra propia vida la persona de Jesús. Y esto precisamente, ¿cómo es posible? Precisamente por la presencia, de una manera distinta y particular, que le ha conferido a Jesús la resurrección de entre los muertos, para estar presente simultáneamente en todas partes, para ser el omnipresente, el presente en todas partes, para poder nosotros comprender incluso aquello que nosotros proclamamos en el Salmo 138, que no podemos escapar de su presencia, porque donde nosotros vamos, allí lo llevamos, y lo llevamos porque Él está dentro de nosotros. Por eso hemos recibido el bautismo, por eso hemos recibido la confirmación, por eso recibimos el perdón de nuestros pecados en el sacramento de la penitencia, por eso celebramos la Eucaristía y comemos el cuerpo del Señor para que el Señor crezca en nosotros. Por eso tenemos los otros tres sacramentos: la unción de los enfermos que nos acompaña en el momento difícil de la enfermedad, la unción de los enfermos que no es el pasaporte para la otra vida, sino la fuerza del Espíritu para poder hacer frente a la debilidad propia de la enfermedad. Y además se nos da también esta presencia del Espíritu, esta presencia de Dios, esta presencia de Jesucristo en el corazón, para poder celebrar uno de los dos sacramentos propios del servicio a la comunidad cristiana: el matrimonio o el sacramento del orden. Hermanos, la vida sacramental tiene entre nosotros precisamente esta función: hacer presente en nosotros el misterio de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección, ascensión al cielo y segunda venida al final de los tiempos. Hermanos, una cosa importantísima que hemos escuchado pero que a lo mejor no le prestamos mucha atención, es lo que le hemos pedido al Señor en la primera oración que hemos hecho en esta liturgia, que se llama oración colecta y que la hace el presidente de la asamblea, donde hemos pedido que comprendamos tres cosas, que a nosotros se nos dé la posibilidad de contemplar, de comprender, perdón, no solamente de contemplar, sino de comprender. Primero, el bautismo que nos ha purificado. Segundo, el Espíritu que nos ha renovado, es decir, que nos ha reconstruido, o que reconstruye lo que nosotros destruimos y que rejuvenece lo que nosotros hacemos que envejezca. Y finalmente, la sangre que nos ha redimido, que podamos comprender que hemos sido redimidos. Estos tres elementos son muy importantes, son importantísimos en nuestra vida, y es lo que solamente les va a suceder a los apóstoles cuando son capaces de reconocer al resucitado. Mientras no son capaces de reconocer al resucitado, no comprenden el bautismo que los ha purificado. Ellos todos, de una u otra manera, han escapado en el momento de la cruz, en el momento de la dificultad. Ya hemos dicho varias veces
que el único que estaba presente en el momento de la cruz era Juan, pero que él mismo en su evangelio nos escribe que estuvo presente porque era amigo del sumo sacerdote, lo que significaba que no estaba arriesgando la vida. Pedro pudo seguir al amparo de Juan, apoyado en el sumo sacerdote, pero hasta cierto punto. Después Pedro tuvo que salir corriendo a esconderse con los otros, como nos dice el mismo evangelio, por miedo a los judíos. De tal manera que todos se sentían no purificados del pecado, sino todos se sentían de verdad pecadores. Como no habían estado presentes en la cruz, no habían escuchado de Jesús la palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, una vez que se encuentran con Él cara a cara después de la resurrección, van a descubrir una cosa. Van a descubrir que se les va a hacer ministros del perdón de los pecados, pero que para poder ser ministros del perdón de los pecados, primero ellos tienen que conocer la misericordia, primero ellos se tienen que sentir purificados de sus pecados. Hermanos, esto es un elemento fundamental. Sentirnos purificados de los pecados no significa solamente haber recibido el perdón, sino haber recibido la misericordia, haber recibido la fuerza que viene de lo alto para que yo pueda tener la fuerza de no regresar a los pecados que he cometido hasta hoy. Ese es el segundo elemento que hay que comprender entonces. El Espíritu que nos hace renacer. Fijémonos una cosa, también el Evangelio de hoy nos dice, y así comienza, porque el Evangelio de hoy nos habla de dos apariciones. Una, el día de la resurrección al atardecer, y una segunda, 8 días después, también al atardecer. Y en las dos, a los discípulos les dice, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, que es el que nos hace renacer. En la segunda aparición, en la aparición de los 8 días de la Pascua, hay un elemento también fundamental que nos remite a la creación del hombre en el libro del Génesis. Si ustedes se acuerdan, el capítulo 2 del libro del Génesis nos dice que una vez que Dios había hecho la figura del hombre del barro de la tierra, sopló sobre él para introducir en él el Espíritu, para introducir en él la imagen y semejanza de Dios. Ese soplo, en hebreo se llama ruaj, y esa palabra es la que emplea también el apóstol Juan en el Evangelio de hoy para decir que les devolvió el Espíritu, les devolvió la fuerza, el ruaj. Eso fue lo que les devolvió. Lo que habían perdido por el pecado, lo devuelve el Espíritu a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que estas fiestas de Pascua son importantes para nosotros porque nos hacen caer en cuenta de lo que significa el bautismo, porque nos hacen caer en cuenta de lo que significa también el Espíritu Santo. El Espíritu que nos transforma desde dentro, que nos transforma desde lo más íntimo de nosotros mismos. Pero no solamente nos transforma, la transformación es el primer paso, pero además de transformarnos nos da la fuerza
para que no nos volvamos atrás, para que podamos seguir adelante en nuestro camino de fe, para que podamos, apoyados en Dios, romper con el mal que tanto daño nos está haciendo. Hermanos, pero es importante entender también otra cosa. Es importante comprender la sangre que nos ha rescatado. ¿Qué significa comprender la sangre que nos ha rescatado? Poder sentir en nuestra vida el amor de Dios, que no ha perdonado a su propio Hijo, que lo ha entregado a la muerte, que le ha hecho derramar hasta la última gota de sangre para devolvernos a nosotros el Espíritu Santo. ¿Y de dónde me saco yo que para devolvernos el Espíritu Santo? Del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan relata el acontecimiento de la muerte diciendo que Jesús, inclinando la cabeza, nos entregó el Espíritu. Quien hacen toda esta reflexión son precisamente San Juan Crisóstomo y San Agustín, que nos van a recordar que no es simplemente una bonita forma de expresar literariamente que Jesús se murió, sino que es la manera de decir más claramente lo que ha hecho la muerte de Jesús: devolvernos a ustedes y a mí el Espíritu Santo que hemos perdido por el pecado, el Espíritu Santo que se viene dentro de nosotros, que se mete en nosotros. Aquí hay un elemento muy importante también de este Evangelio. La experiencia de Jesús ha de ser personal. Nadie la puede vivir por mí. Nadie la puede vivir por mí. Nosotros hoy le echamos todo el agua sucia al apóstol Tomás, porque resulta que Tomás no estaba el primer domingo, el día de la resurrección en la tarde. Tomás no estaba con todos. Jesús llega, se presenta, y si ustedes leen el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas se encuentran con que hizo pasar uno por uno a los discípulos para que tocaran las llagas de las manos y del costado. Estaban los otros 11. Ya estaba también, estaban los 10. Faltaba solamente Tomás, porque Judas ya había partido. Estaban 10, faltaba Tomás. Jesús se aparece, ellos reconocen que el que ha sido crucificado es el resucitado, y empieza seriamente la conversión. Ustedes se imaginan cuando el apóstol Tomás se encuentra con los otros 10, que ellos le empiezan a contar que han visto al maestro, y no solamente que han visto al maestro, sino que han tocado las llagas. Él inmediatamente dice: yo quiero hacer lo mismo, yo quiero ser testigo también de esta manera. Esto, hermanos, no vale. Nadie puede hacer por nosotros la experiencia con Jesús resucitado. Cada uno de nosotros la tiene que hacer. ¿Y dónde? ¿Dónde la tenemos que hacer? En nuestra propia historia, en los acontecimientos más difíciles de nuestra propia vida, donde a nosotros, frente a la realidad de nuestra historia, nos fallan nuestras capacidades y nuestras fuerzas. Ahí es donde tenemos que hacer la experiencia de que Jesucristo está vivo, está resucitado. Ahí es donde tenemos que aprender a invocarlo. Ahí es donde tenemos que aprender a recibir su Espíritu. Ahí es donde tenemos que aprender que si tenemos a Dios en el corazón, es
Primero porque Él existe y entonces nos da las soluciones. Y es porque nos ha enviado a su Hijo a meterse en nuestra vida. Y su Hijo resucitó y está vivo y se pone en contacto con nosotros en la realidad de nuestra propia historia. De tal manera que no son privilegiados los 12. Ustedes y yo hoy podemos hacer la experiencia de que Jesús está resucitado en nuestra vida. Cuando fallan nuestras fuerzas, cuando se acaban nuestras capacidades, entonces ahí es donde nosotros, si de verdad creemos en Jesucristo, no se puede decir aquí no hay nada que hacer. Lo máximo que podemos decir es yo no puedo, pero tú, Señor, sí puedes. Y cuando llegamos a afirmar eso, cuando llegamos a confiar de tal manera en Dios, empezamos a darnos cuenta que Él aparece, que Él vive, que no es un personaje del pasado, que no está en una tumba, que ha dejado la tumba vacía, que está vivo y que tiene la fuerza para darnos su espíritu. Hermanos, esta es fundamentalmente la misericordia. La misericordia de Dios va a lo que el apóstol Juan llama nos amó hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo. Ahí es donde está el que nosotros podamos comprender en sentirnos amados por Dios, porque Dios nos da la mano donde empiezan a fallar nuestras capacidades. Queridos hijos, estamos celebrando este domingo. Estamos haciendo presente aquí y ahora la muerte y resurrección de Jesús con esta Eucaristía. Hemos escuchado su palabra, que ella penetre en lo más íntimo de nosotros mismos, que podamos comprender nuestro bautismo, que podamos comprender el Espíritu que hemos recibido y que podamos comprender la sangre que nos ha rescatado, pero que podamos hacer nosotros mismos en nuestra vida y en nuestra historia la experiencia del resucitado, para poder llegar también como Tomás a decir, Señor mío y Dios mío. Curiosamente, no es que a lo mejor los otros discípulos, los otros apóstoles, no hayan reconocido la divinidad de Jesús, pero el único que la manifiesta expresamente después de que ha comprobado el acontecimiento de la resurrección es Tomás. Señor mío y Dios mío, y Dios mío. Que nosotros podamos entonces confesar al Dios uno y trino en la medida en que lo veamos actuando en nuestra propia historia. Que el Señor nos dé su paz. Amén. La noticia de la Pascua es el eje central que recorre y unifica nuestra fe, que se expresa de una manera más clara en los artículos del credo. Confesemos pues nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los muertos, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Vamos a responder diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más, y así irradie al mundo entero la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos más y mejores creyentes, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. En silencio, cada uno de nosotros presente al Señor sus necesidades. Unámonos a las súplicas de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia, reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, y con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos dices, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Tu carne es vida eterna, la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra, pronto santificado será. Tu sangre salvación es la bebida verdadera. Quien no beba de él no vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, y con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Tu carne es vida eterna, la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra, pronto santificado será.
pasión es la bebida verdadera. Quien no beba de él no vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para ti al ofrecerte lo que tú nos diste, y estamos ahora a recibirte a ti. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés,
Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna.
sangre de Cristo. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayos de amor infinitos. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandece el corazón santo y puro de Jesús quien nos protege, torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Hermanos, los invito a hacer la comunión espiritual, sobre todo en función de quienes están participando a través de los canales y los medios de comunicación en nuestra celebración. Los que estén interesados repitan conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas
que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras seáis admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.